Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Nuevamente, como ya lo he dicho, es un gran privilegio poder estar el día de hoy con ustedes compartiendo un poco de la palabra del Señor. Pero como siempre hemos dicho, yo quiero invitarle a que usted me acompañe y que elevemos una oración para que sea el Espíritu Santo dirigiendo mi boca. Que de mi boca no salga palabra humana, porque esas palabras se quedan en el aire. Es el Espíritu Santo el que conoce lo que necesitan nuestros corazones a cada momento. Hágalo por respeto al Señor, cierre sus ojos, no lo haga por mí. Hágalo por amor al Señor. Acompáñeme y elevemos una oración. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociéndote que te fallamos a cada momento, Señor. Reconociendo que sin ti no somos nada, Padre, y agradeciendo por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por dar tu vida por amor a nosotros, Señor, porque aquí a ti nadie te quitó la vida, tú la diste por amor a nosotros, Señor. Es por eso que hoy estamos aquí, Padre, confiados, Señor, elevando esta oración para que sea tu Espíritu Santo a través de mi vida, Señor. Usa mi vida, yo quiero ser ese instrumento útil en tu obra. Quiero ser esa vasija de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, como dice tu palabra, Señor. Ruego que seas tú abriendo nuestros oídos espirituales, que podamos atesorar en el corazón esta palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, Señor, y lo más profundo de nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Padre. Queremos ser sensibles a tu voz. Te pido que bendigas la vida de cada persona que va a ver esto, que cada hermano que vaya a escuchar esto, Señor. Bendice grandemente su vida. Concede las peticiones de su corazón conforme a tu voluntad, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, y que tu Espíritu Santo dirija esta palabra que tú traes para nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, como ya les repetía. Es un gran privilegio poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Yo sé que así como habló a mi vida el Señor, va a hablar a la suya, porque es la palabra del Señor, esa palabra viva. En cualquier momento de nuestras vidas, esta palabra se hace realidad en nuestras vidas cuando nosotros le permitimos al Señor obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Estaba yo pidiéndole al Señor una palabra que hoy pudiéramos meditar. Y se me venía un versículo, pero antes yo sé que Dios confirmó su palabra porque yo estaba leyendo un capítulo que es en Hechos capítulo 7 y Él me confirmó en un pequeño versículo este mensaje. Hechos capítulo 7, el versículo 39. Si usted lo puede leer, acompáñeme. Y si no, yo se lo voy a leer. Hechos capítulo 7, versículo 39 dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y yo me detuve en este pedacito donde dice: sino que le rechazaron y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y podríamos pensar cómo en su corazón se va a volver a Egipto, y esto se refiere al pueblo de Israel. Creo que la mayoría conocemos un poco sobre la historia del pueblo de Israel. Y si no, pues aquí la vamos a recordar un poco en una parte muy importante, que es que cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, ellos estaban esclavos, ellos estaban siendo oprimidos. Pero Dios tenía una promesa para su pueblo, que era rescatarlos de esa esclavitud, darles la libertad. Y ellos fueron testigos oculares de la poderosa mano del Señor, ese poder sobrenatural que solo Dios lo demuestra. Ellos pudieron presenciar a cada momento la mano y la cobertura del Señor. ¿Por qué? Porque cuando a Egipto llegaron todas esas plagas, al pueblo de Israel no le llegó ninguna. Se lo voy a confirmar en una parte. Éxodo 14:20 dice:
y se interpuso entre el pueblo de Israel y los egipcios, y aquella noche, al convertirse en columna de fuego, dio oscuridad a los egipcios e iluminó al pueblo de Israel. Los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas. Cuando todo Egipto estaba en plena oscuridad, en oscuridad total, ni siquiera podían ver sus sombras. Imagina usted aquello que usted no mira absolutamente nada, pero que el pueblo de Israel tenía luz y no le estaba pasando absolutamente nada. Eso fue una de las cuantas muestras que Dios les demostró al pueblo de Israel, que Él iba a cumplir su promesa, que Él estaba con ellos, que Él por amor y misericordia iba a cumplir esa promesa. Ellos atravesaron diversas situaciones, y en esas situaciones, en cada una de ellas pudieron ver la mano del Señor. Pero ¿qué sucedió? Que dice que en sus corazones se volvieron a Egipto, porque ellos se quejaban que no tenían tales y tales cosas. Ellos se quejaban de que anteriormente en Egipcio tenían alguna comida y ahora no la tenían. Pero ellos no estaban analizando, meditando de qué era lo que Dios había hecho con ellos. Los había rescatado de esa esclavitud, de esa opresión. Ellos solo se quejaron y se encapsularon en el pasado. Se encerraron que antes podían hacer tal cosa, que antes tenían tales cosas. ¿No le parece similar? Uno lee y muchas veces dice, ay, sí, el pueblo de Israel. ¿No le parece similar? Al menos a mí sí. Porque en algún punto de nuestras vidas nos ha sucedido eso. El Señor nos rescató. El Señor nos redimió con su preciosa sangre, y cuando nosotros tomamos la decisión de reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos limpió. Él limpió todo ese pecado, toda esa naturaleza pecaminosa que teníamos nosotros, de todas esas cosas vanas, de esa manera vana de vivir de nosotros. Él nos redimió. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros traemos a memoria ciertas cosas del pasado y estamos pensando en ellas, que quizá antes nos iba mejor. Y eso es lo que nos sucede a nosotros también. En nuestro corazón queremos volver al pasado, o hemos vuelto al pasado. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Es lo que les decía. Nosotros éramos condenados a muerte. Y el Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, nos redimió. Y cuando uno le acepta a Él, le reconoce, Él te limpia de todo eso. A Él no le importa lo que tú hayas hecho, a Él no le importa si tú para ti hiciste la peor cosa del mundo, no le importa, porque Él ve tu corazón, porque eso es lo importante, el corazón. Entonces por eso es de que aquí se refiere que el pueblo de Israel en sus corazones se volvieron a Egipto, porque ellos anhelaban, en su corazón extrañaban esas cosas. Ellos decían, nos iba mejor antes, pero no se detuvieron a pensar ese poder sobrenatural y esa forma tan grandiosa que Dios los rescató. Y nosotros no nos ponemos a pensar muchas veces de toda esa vana manera de vivir en la que vivíamos antes. Y nos quejamos porque vienen situaciones que quizá antes no enfrentábamos. Y entre más buscamos del Señor, vienen más situaciones, vienen más problemas y nos sentimos deprimidos, nos sentimos desanimados muchas veces y solo queremos regresar a antes.
porque decíamos, es que antes no tenía esto, antes me iba mejor. Y muchas veces también nos sucede que queremos darle el 50% de nuestro corazón a Dios y el 50% de nuestro corazón al mundo. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo hubiera venido a morir por nosotros, a derramar su preciosa sangre, a dejar toda esa deidad que Él tenía al servicio de los ángeles, para que tú y yo le entregáramos el 50% de nuestro corazón? ¿Tú crees eso? No, Él fue quebrantado, Él fue molido por nosotros, lo humillaron. Él sufrió, padeció, fue despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice la palabra del Señor, para que nosotros queramos darle el 50% de nuestro corazón. No, Él quiere nuestro 100%. Él quiere esa entrega total de nuestro corazón. ¿Por qué? Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí está más que claro en la palabra del Señor. Gálatas 5:17, usted lo puede confirmar. Los deseos de la carne se oponen contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. ¿Por qué? Porque no se pueden mezclar. No podemos tener un 50% en Dios y un 50% en el mundo. No esperemos que Dios nos llene. No esperemos que tengamos esa comunión con Dios y nosotros no le vamos a dar nuestro corazón en totalidad a Dios. No esperemos que Dios nos responda cuando nos hemos llevado esos golpes duros que nosotros mismos nos hemos ocasionado. Dios está pidiendo nuestro 50%, nuestro 100% en nuestros corazones. No quiere la mitad. Así que nosotros debemos entregarnos a Dios. Pero eso es lo que sucede. Que nosotros queremos llevar nuestra vida a nuestro parecer. Nosotros queremos continuar con lo que hacíamos antes, pero ahora buscando un poco del Señor. Cuando Dios nos está diciendo que eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque dice, en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas del pasado, todo es pasado. Cristo nos rescató. Entonces Él no quiere que intentemos llevar una vida en el mundo y una vida con Él. Él quiere nuestro corazón. Y aquí es donde venía este versículo a mi vida. Oseas 2:14. Pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Escuche bien. Pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El título de esta meditación yo le puse Reconectando con Dios. Se preguntarán por qué. Porque cuando se va la señal y empieza a querer volver, hay una reconexión. Y eso es lo que Dios quiere hoy para nuestras vidas. Que nuestro corazón se vuelva totalmente para Dios. Y que nosotros retomemos la comunión con el Señor y nos reconectemos con Él. Ya no perdamos la señal con Dios. Ya no estemos inconstantes, estando un día con el Señor y otro día en el mundo. Ya no deseemos las mismas cosas que antes. Y esto es lo que Dios hablaba a mi corazón. La traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Nuevamente al corazón. Porque aquí es donde mora el Señor. Aquí es donde va a hablar a nuestras vidas. ¿Y por qué dice el desierto? El desierto es un lugar donde hay soledad, donde todo está en silencio. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Dios permite llevarnos al desierto? Porque muchas veces nosotros empezamos a alejarnos de Dios. Esa comunión con Él empieza a cesar. Nos empezamos a acomodar.
¿Por qué? Porque quizá nos está yendo bien. Porque quizá antes habíamos llorado y le habíamos pedido algo a Dios y Dios nos lo concedió. Pero ya no le agradecemos más al Señor por lo que nos dio. Entonces, como ya tenemos eso y nos sentimos bien y nos está yendo bien, ya no oramos como antes. O por lo mismo de que anhelamos las mismas cosas de antes o nos ponemos a meditar en esas cosas que teníamos antes. Entonces nos sentimos desanimados por un momento y ahí es donde empezamos a alejarnos de Dios. ¿Y qué es alejarse de Dios? Yo le puse aquí a esto. Ya no sentimos ese ferviente deseo de buscarlo. Ya no nos tomamos un tiempo especial para meditar en su palabra, para orar. Nos empieza a dar sueño, nos empieza a irritar cuando nos intentan aconsejar. Cuando nos amonestan, estamos a la defensiva. Y muchas cosas donde se puede notar que hemos menguado nuestra búsqueda con el Señor. ¿Por qué sé esto? Porque por experiencia personal a mí me pasó. Por eso le digo que nosotros no podemos darle un 50% a Dios y un 50% al mundo. Porque al final la carne va a dominar. Porque por naturaleza somos pecaminosos. Nuestra carne es débil, hermanos, amigos. Entonces cuando nosotros empezamos a tener esos pensamientos, y dice que del corazón nacen los malos pensamientos. Cuando nosotros empezamos a recordarnos de las cosas del pasado, es ahí donde empezamos a alejarnos de Dios. Porque traemos a memoria lo que podíamos hacer antes. Porque traemos a memoria lo que teníamos antes y quizá ahora ya no lo tenemos. Y que en vez de tener quizá estabilidad, tenemos problemas, tenemos pruebas. Y pruebas duras. Y entre más buscamos del Señor, más pruebas vienen a nuestra vida. Entonces por eso muchas veces cuando nosotros empezamos a menguar esa comunión con el Señor, Dios nos lleva al desierto. Dios nos lleva al desierto. ¿Y qué es esto? Cuando viene alguna situación difícil en nuestras vidas. Un problema que quizá nosotros sentimos que es gigante. ¿Por qué? Porque ahí nos volvemos vulnerables, ¿sabe? Porque ante ese problema, ahí sí nos acordamos de Dios. Y ahí sí clamamos, Dios ayúdame. Y nos recordamos de Dios. Por eso es de que Dios dice que Él va a traernos y nos va a llevar al desierto para hablar a nuestro corazón. El título de Oseas 2 habla de la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. La fidelidad de Dios hacia nosotros que somos infieles. Y por eso es que Él permite ese desierto. Porque en el desierto va a haber silencio y vamos a estar sensibles a su voz. En el desierto, Él quiere limar asperezas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y cuando un padre ve que su hijo está yéndose por un camino que no debe, cuando un padre ve que su hijo anda en malos pasos, ¿qué hace? Se preocupa por él. Cuanto más nuestro Padre Celestial al ver que nosotros estamos alejándonos de Él. Dios no se aleja de nosotros jamás. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Entonces en ese desierto, Él quiere limar asperezas en nuestras vidas. Él quiere trabajar en nuestras áreas débiles y por eso es que vienen estas situaciones. Por eso es de que quizá nos sobrevino esa prueba muy dura para que corramos delante de Dios, para que seamos sensibles a su voz. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no somos sensibles a la voz de Dios, sino nos enojamos aún más. Vino esta situación y empezamos a cuestionar a Dios y empezamos a reclamarle y decirle, ¿pero por qué? En vez de correr y pedirle ayuda, nos enojamos con Dios. Le voy a leer lo que dice Números 11 del 4 al 5. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? ¿No le parece similar? Pues a mí sí, ¿sabe?
Uno muchas veces dice, oh, ¿por qué si antes podía hacer esto? Entonces eso es lo que pasa, que cuando estamos en el medio del desierto muchas veces, en vez de acercarnos a Dios, nos enojamos con Él, como le pasó al pueblo de Israel. Se quejaba. Pero hoy yo te estoy diciendo que tomes la decisión de volver al Señor. Quizá tú te alejaste de Dios, así como a mí me pasó. Yo me alejé de Dios por querer darle un 50% de mi vida. Y al final paró dominando mi carne porque la oración empezó a menguar. Ya no oraba, era inconstante. Tal vez tú tienes algún problema tan duro, una situación muy fuerte hoy en tu vida y has empezado a enojarte con Dios. Y has empezado a reclamarle y decirle, pero ¿por qué? Si yo estaba tan bien. Dios te está diciendo, Dios quiere hablar hoy a tu vida, que Él te va a traer al desierto, porque ahí quiere moldearte, porque ahí quiere hablar a tu corazón. En el desierto, tú vas a aprender a depender de Dios. Si tú se lo permites, Dios va a hablar a tu vida. Tú vas a tener ese momento de intimidad con Dios. Aunque tu problema sea muy fuerte, Dios va a estar ahí para ti. Pero depende si tú quieres pedirle ayuda al Señor. Dice que el que viene a mí yo no le echo fuera, dice la palabra del Señor. Dios te está diciendo hoy, si tú vienes a mí con un corazón contrito y humillado, yo no te voy a echar fuera. Yo estoy aquí para ti. Así dice el Señor. Dios está presto sus oídos al clamor de los justos. Si tú te alejaste de Él, si tú ya no estabas perseverando en el Señor, si quizá por los problemas te desanimaste, el Señor quiere hoy hablar a tu vida. Dice Isaías 55 del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy tú tienes vida. Mientras hay vida y esperanza, lo hemos dicho. Hoy tú puedes correr a los brazos del Señor y decirle que te perdone. Que tú le habías estado dando la mitad de tu corazón a Él, pero que hoy tú quieres darle el 100% de tu corazón. Toma tu corazón y dáselo al Señor. Dile, Señor, este corazón es tuyo. Yo te lo entrego. Trabaja en mi vida, moldéame. Ya no quiero seguir como antes. Ya no quiero ser igual. Yo quiero buscarte. Porque el Señor te está diciendo que hoy puedes encontrarlo. Porque aún tienes vida. Porque Él aún está escuchándote. Él está esperando a que tú hables con Él. Él está esperando escuchar tu voz. Él va a estar ahí 24/7 para ti, esperando que tú corras a sus pies, a entregarle tu corazón. Porque cuando tú le entregas tu corazón al Señor, ahí Él empieza a trabajar en tu vida. Ahí Él empieza a enamorarte. Pero tú también tienes que enamorarte de Él, y lo vas a hacer a través de su palabra, a través de la comunión con Él. Tienes que conocer al Señor. Tienes que conocer que Él te ama con amor eterno. Tienes que conocer que Él quiere lo mejor para tu vida, que Él va a ir delante de ti peleando esas batallas que para ti pueden ser muy fuertes. Pero para Él no, para Dios no hay nada imposible. Él nos creó, Él nos dio vida, Él dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, a su único Hijo. Imagínate, ¿cómo se podría sentir cualquier padre de entregar a su único hijo que ama tanto, a su hijo amado que ama tanto, por una persona que al final se va a reír del hijo, se va a burlar y va a decir, yo no te pedí que hicieras eso? Imagínate cómo se pudo sentir cualquier padre.
Y eso es lo que muchas veces hacen las personas con Dios. Yo no te pedí que murieras por mí. Y solo dicen, Dios es malo. Si Dios realmente fuera bueno, ¿por qué entregó a su Hijo? Pero no sabemos que es con amor eterno. Es un amor que no podemos describir. Fue un amor por nosotros tan grande, tan indescriptible, para que nosotros hoy tuviéramos vida. Para que hoy nosotros pudiéramos en cualquier momento de nuestras vidas correr confiados al trono de su gracia y hablar con Él, pedirle perdón por las veces que le fallamos, porque a cada momento le fallamos, con una mirada, con un gesto, con una palabra, con cualquier cosa le fallamos. Pero podemos correr a cada momento y a cualquier hora del día, no importa, no importa. Podemos pedirle perdón al Señor. Podemos decirle que nos ayude. Podemos platicarle las cosas que nos suceden en el día, porque Él es nuestro amigo. Él es nuestro Padre, nuestro consejero, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es todo para nosotros. Pero Él va a ser el todo para nosotros si nosotros se lo permitimos. Su poder no tiene descripción, pero nosotros limitamos su poder cuando nosotros ya no buscamos de Él y solo nos quejamos y nos quejamos diciendo, ¿por qué me pasan estas cosas? Cuando realmente nosotros mismos nos hemos soltado de su mano. Pero por eso es de que nos va a llevar al desierto, para volvernos a enamorar de Él. Él está permitiendo esa situación en tu vida para que tú le busques, para que tú descanses en Él, para que tú te acerques a Él. ¿Por qué? Porque después del desierto, Él tiene una gran bendición para tu vida. ¿Y qué es esa bendición? Es una vida eterna, querido amigo, querido hermano. Las cosas que Él nos pueda dar en este mundo, claro, se agradecen. Pero el regalo más grande no es el que hay en la tierra, es el que está en la vida eterna, donde ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber nada más que un amor sobrenatural, un amor, y ese amor es Dios. Él te ofrece su amor hoy. Él te está dando la oportunidad de que hoy tú vengas y te acerques a Él. Aunque estés atravesando ese desierto, Él va a estar contigo. Él va a estar contigo en cada momento. No te va a dejar solo ni un segundo. Pero tú habla con Él. Entrégale tu corazón al Señor. Dile que ya no quieres ser igual. Dile que tome control de tus áreas débiles. Dile que tú quieres amarlo como nunca. Enamórate de Jesús. Y vas a ver cómo a pesar de cualquier situación, tu corazón va a estar en paz. Tu corazón va a estar confiado porque aquí va a estar Jesús. Y Él te ofrece una paz que no es una paz pasajera, sino es una paz espiritual que no depende de ninguna situación. Que Él va a estar ahí para ti, con los brazos abiertos. Él está ahorita, en este momento, con los brazos abiertos, esperando que tú llegues a Él y le pidas perdón, te reconcilies con Él, o le digas, yo quiero buscar más de ti. Si ya te buscaba, yo quiero aún más buscarte, yo quiero conocerte aún más, quiero tener una conexión tan cerquita de ti, que yo pueda ser sensible a tu voz a cada momento y yo pueda dirigirme con la voz del Espíritu Santo. Renunciemos hoy a nuestro yo, menguemos a nuestros yos para que crezca el poder del Señor en nuestras vidas. Y por Primera de Juan 1:9 dice, escúchalo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay excusa. Hoy no hay excusa. Hoy no hay excusa para que tú vengas y digas,
Es que yo le fallé tantas veces al Señor que Él ya no me va a perdonar. Es que yo hice un montón de cosas que no tengo perdón. Él te está diciendo que si tú confiesas tus pecados y te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonarte. Y no solo te perdona, te limpia de toda maldad. Él limpia tu corazón al 100% cuando tú llegas y le pides perdón de corazón. Quiero terminar con esto. Abandonemos en el nombre de Jesucristo esa vida pasada. Ya no pretendamos vivir haciendo las cosas que hacíamos antes. Démosle el 100% de nuestro corazón a Él. Si llegamos delante de su presencia con un corazón contrito y humillado, su palabra dice que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Esta era la pequeña meditación que Dios traía a mi corazón. Créeme que Dios habla primeramente a nuestras vidas y después habla a sus vidas. Y Dios es tan bueno. Yo quiero invitarte que si tú sientes que le has fallado al Señor, no te quedes con esa culpa. Porque esa culpa la pone el enemigo para que tú te alejes cada día más de Dios. Esa culpa la pone para que cada día digas, yo no merezco el perdón de Dios, yo ya no tengo solución. Renuncia a eso. Porque el Señor está con los brazos abiertos esperándote a cualquier momento. Él no te va a juzgar si tú reconoces tus pecados y te humillas delante de Él. Hoy, si tú antes de acostarte sientes esa necesidad tan grande de pedirle perdón, hazlo. Entrégale tu corazón a Él. Porque nosotros no sabemos el mañana. No somos dueños del mañana. Ni siquiera somos dueños de lo que va a suceder unos minutos después de que este en vivo termine. Ahorita tienes la oportunidad. Ahorita entrégale tu corazón. Va a estar ahí dispuesto a perdonarte. Ya no sigas pensando en el pasado. Deséchalo. Piensa en esa eternidad. Va a valer la pena. Los problemas, las situaciones, enfermedades, luchas, todo lo que vivimos aquí no son permanentes. La vida eterna, ya no vas a sufrir, porque vas a estar con el Señor para siempre. Esa es la promesa que Él hace a tu vida. Ese es el regalo más grande que el Señor te va a ofrecer a ti. No lo desprecies. No lo desprecies por algo pasajero. No lo desprecies por un placer pasajero, por esas tentaciones que el enemigo pone. No lo desprecies. Pon en balanza las cosas de este mundo, que aquí somos peregrinos, a lo eterno. Lo eterno siempre va a valer la pena, querido amigo, hermano. Toma la decisión hoy. Hoy Dios habla a tu vida y te dice que hoy Él puede ser hallado. Así que el Señor les continúe bendiciendo. Yo deseo que cada uno de su familia se encuentre muy bien. Que sigamos adelante con el Señor. No es fácil, nada. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero el Señor nos ayuda si nosotros le buscamos. Si nosotros le permitimos, Él nos va a ayudar. Ayudémonos en oración. Cada uno de nosotros oremos por nuestros hermanos de todo el mundo. Porque cada uno está atravesando diferentes pruebas y luchas, y quizá aún más fuertes que las que estamos viviendo. Ayudémonos en oración, hermanos, eso nos demanda el Señor. Oremos unos por otros, así para que nos mantengamos firmes hasta el final. Que tengan una excelente noche, una bendecida noche, y que el Señor les continúe bendiciendo.